Este no es un vídeo más en el canal de SMTV. Como veis, esta es la primera bicicleta de carretera que pasa por el canal y hoy, más que nunca, esperamos vuestro feedback en los comentarios sobre este nuevo paso que damos. Un paso que llega después de arrancar con el mountain bike en todas sus vertientes e incluir el gravel poco después. Yendo directos a lo importante, ante vosotros tenéis la nueva Cannondale Super Six Evo que se lanza al mercado hoy mismo. Es una de las bicicletas más emblemáticas dentro de la categoría que a día de hoy domina el ciclismo de carretera de alto rendimiento, la de las bicis que combinan aerodinámica con ligereza. La Super Six Evo llega a su quinta generación y como ya veis, no hay una revolución en su diseño. Eso de entrada deja claro lo complicado que es mejorar modelos que ya están a un nivel de rendimiento muy elevado. Aún así, Cannondale ha tomado cada pequeño concepto de su ADN y ha buscado afinarlo para que la Super Six Evo siga siendo uno de los grandes referentes del ciclismo de carretera de competición. Además, ahora hay más versiones que nunca, y aunque encarna perfectamente el concepto de bici para todo, se ha planteado distintos montajes para especializarla más como bici escaladora o reforzar su perfil polivalente. Vamos a ver qué nos ofrece. Lo primero que debes saber es que la Super Six Evo está disponible en tres versiones de carbono diferentes, algo que ya sucedía antes. La joya es el cuadro y la horquilla de carbono Series 0, que solo se encuentran en la versión Lab 71, la familia más exclusiva. Por debajo está la versión de carbono High Mod y cerrando la gama las versiones denominadas simplemente Carbon. En pantalla estáis viendo los pesos oficiales que ofrece Cannondale para cuadro y horquilla, medidos en talla 56 y completamente pintados, tal y como vienen de serie. Son pesos muy competitivos, especialmente teniendo en cuenta que hablamos de un cuadro en el que la aerodinámica es un pilar básico. Más adelante hablaremos de lo complejo que es encontrar el equilibrio entre formas aerodinámicas y ligereza. A pesar de estos pesos, el límite máximo del conjunto de bici más ciclista es de 129 kilos. En la versión anterior se anunciaba un paso de rueda para cubiertas de 30 milímetros y ahora ha crecido hasta los 32 milímetros, con 4 milímetros de espacio libre a cada lado. Eso significa que, dependiendo de la cubierta y la llanta, aún se puede apurar un poco más esa medida, manteniendo margen. Hace tiempo que las cubiertas anchas han ganado terreno en el ciclismo de carretera, incluso a nivel profesional, así que es un dato muy relevante. Otro punto importante es que el cuadro está diseñado exclusivamente para grupos electrónicos. Es una tendencia clara que tarde o temprano acabará imponiéndose en todos los modelos de gama media y alta. Si nos fijamos en las formas del cuadro, son muy similares a las de su predecesora, que ya dejó el listón muy alto en aerodinámica. La base de rendimiento aerodinámico del conjunto de cuadro y horquilla es prácticamente la misma, pero se ha afinado el conjunto con elementos como un nuevo manillar integrado claramente orientado a mejorar este apartado. La integración es clave, y aquí Cannondale recurre a soluciones que ya habían demostrado funcionar bien. En la parte delantera, la puntera de la horquilla con rosca oculta completamente el cierre. En la dirección encontramos uno de los elementos más característicos del diseño, con el tubo de la horquilla triangular en su parte superior como base de la tecnología Delta. Esa forma triangular permite ganar espacio para el paso interno de los cables por la dirección y al mismo tiempo diseñar una parte frontal más compacta. Esto es una ventaja aerodinámica clara y además un acierto estético. Eso sí, este sistema requiere de su propia araña específica para fijar la tapa de dirección, muy bien resuelta, y algunas piezas propias. Un detalle interesante es que los espaciadores de la dirección, desmontables en dos piezas para facilitar el montaje, son los mismos que se utilizan en la Synapse, una forma inteligente de reducir la cantidad de pequeñas piezas específicas. El cierre de skin también está totalmente integrado. El sistema de apriete queda muy bien escondido, con su diseño limpio visualmente y seguro en el uso. Como es lógico, el cuadro requiere de su propia tija de sillín. Cannondale ofrece dos versiones, una con 15 milímetros de retroceso y otra sin retroceso. Las tallas de la 44 a 54 montan la versión sin retroceso y el resto de tallas la versión con retroceso. Aunque las tijas de la generación anterior son distintas, se pueden seguir utilizando en este cuadro. Los modelos Lab 71 y High Mode emplean tornillería de titanio y la tija incorpora una tuerca cilíndrica que facilita el ajuste. En la zona de pedalera encontramos un estándar a rosca de 68 milímetros, con las ventajas evidentes en mantenimiento y fiabilidad.
Ni siquiera en la búsqueda del peso más bajo han querido renunciar a él. El soporte del desviador delantero es fijo, no desmontable. Esto es relevante para quienes estén pensando en montar transmisiones monoplato. Se pueden montar sin problema, pero en este caso tiene sentido aprovechar el soporte para instalar un guiacadenas, ya que el anclaje seguirá presente. El cuadro cuenta, como no, con pastilla de cambio UDH, lo que asegura compatibilidad total con los cambios de anclaje directo de SRAM. El soporte de freno es flat mount, tanto delante como detrás, y se pueden montar discos de 140 o 160 milímetros. Entramos ahora en el apartado que más ha marcado el desarrollo de la Super 6 Evo, la aerodinámica. En Cannondale no la tratan como un elemento aislado, sino siempre en relación directa con el peso. La idea es clara, buscar el máximo rendimiento aerodinámico posible sin que las formas de los tubos penalicen la ligereza o la rigidez del cuadro. Normalmente los tubos con mayor superficie permiten gestionar mejor el flujo de aire, pero también obligan a usar más material. Ahí es donde entra el equilibrio si no quieres que el peso se dispare. Cannondale no solo valora la aerodinámica en el llano, donde su efecto es más evidente, también tienen en cuenta su influencia en las subidas, un aspecto que tradicionalmente se ha tendido a despreciar. Y aquí es donde entra una explicación interesante. Cuando hablamos de rendimiento, hay que pensar siempre en el sistema completo ciclista más bicicleta. En ese conjunto, la bici suele representar solo entre un 8 y un 12% del peso total. Por eso, incluso una diferencia grande de 1 kilo entre bicicletas acaba teniendo un impacto limitado. Eso sí, hay zonas donde el peso es más crítico, como las ruedas. En aerodinámica ocurre lo contrario. Dependiendo del diseño del cuadro y de la posición del ciclista, la bicicleta puede aportar entre un 25 y un 30% de la resistencia total al aire. Eso significa que pequeñas mejoras aerodinámicas en la bici pueden tener un efecto real en la velocidad. En subidas muy duras y muy lentas, con pendientes por encima del 8 o el 10% y velocidades en torno a los 10 o 12 kilómetros por hora, el peso sí pasa a ser el factor dominante. Ahí cada kilo cuenta. Pero en cuanto la pendiente se suaviza un poco o la velocidad aumenta, incluso cuesta arriba, la aerodinámica vuelve a tener un papel relevante. Y como esas situaciones son mucho más habituales, mejorar la aerodinámica suele aportar beneficios durante muchos más kilómetros que ahorrar unos cientos de gramos. En la práctica, aunque el cuadro sea muy similar visualmente, solo hay una zona que no ha variado: la parte superior del tubo de sillín, el rasgo más reconocible del modelo. Partiendo de una base ya muy eficiente, Cannondale ha conseguido mejorar ligeramente el rendimiento aerodinámico, como podéis ver en esta gráfica. Cuando se habla de aerodinámica, también hay que pensar en los elementos expuestos al aire, y ahí los bidones juegan un papel importante. Por eso Cannondale cuenta con su propio sistema de portavidón y bidón integrado en las formas del cuadro. Los portabidones son ligeros, de carbono inyectado, están bien acabados y perfectamente integrados. El inconveniente es evidente: estás obligado a usar sus propios bidones. Los que veis aquí son de 600 mililitros y vienen de serie en los modelos Lab 71 y High Mod. Es uno de esos detalles que muestran hasta qué punto Cannondale piensa en la bicicleta como un conjunto completo, incluyendo accesorios. Aunque la Super 6 Evo es una bici para todo, en esta quinta generación han desarrollado dos manillares integrados distintos para orientar el conjunto hacia un perfil más escalador o más aero. Por un lado, el System Bar, con una superficie frontal muy plana y una curva superior pensada para apoyar las muñecas cuando rodamos acoplados sobre las manetas. Esa posición es cómoda y muy eficiente. Tiene un flare de 20 milímetros por lado, está disponible en 10 medidas diferentes y pesa 375 gramos. Todo apunta a que será la opción más popular. Para quienes prioricen el peso, existe el System Bar Road SL. Aquí el peso baja hasta los 265 gramos. La parte superior es redonda, más cómoda para agarrarse en subidas largas, aunque esto también es algo personal. Está disponible en 7 medidas y no ofrece una superficie tan plana para acoplarse como la anterior. En el apartado de rigidez aparece otro concepto clásico de Cannondale: el Proportional Response, algo tan simple como que cada talla tiene un nivel de rigidez ajustado específicamente. En el gráfico podéis ver cómo la rigidez de las dos zonas clave aumenta con la talla, algo lógico teniendo en cuenta que en general mayor peso del ciclista.
Es una filosofía que Cannondale aplica en la mayoría de sus bicicletas de gama media y alta. Vamos con la geometría. La gran novedad es una nueva estructura de tallas que reduce el salto entre ellas y facilita encontrar la medida ideal. Hay tallas de la 44 a la 61, pero ahora son 8 tallas en lugar de 7. La geometría de este tipo de bicis está muy madura y los cambios son pequeños, pero bien dirigidos. En talla 54, la que hemos probado, el stack baja 1 centímetro y el reach crece 3 milímetros. El resultado es una posición algo más baja y ligeramente más estirada, claramente orientada a competición. El tubo de dirección es más corto y el stand-over también baja, reforzando esa sensación de bici más compacta y agresiva. La distancia entre ejes y las vainas se mantienen exactamente iguales, a pesar del mayor paso de rueda, por lo que la estabilidad y el manejo no cambian. Un detalle importante es que la horquilla está disponible en dos offsets distintos, de 55 milímetros en las tallas de la 44 a la 54 y de 45 milímetros en las tallas de la 56 a la 61. Cannondale lleva años jugando con el trail de sus bicicletas, algo en lo que se hizo famosa con la Lefty y que sigue aplicando en otros modelos. En la práctica, es la misma Super Six en sensaciones, pero con una geometría ligeramente más racing y más fácil de ajustar a posiciones bajas sin soluciones extremas. La importancia de este modelo se refleja en la gama de montajes. Hay 8 en total, 2 Lab 71, 2 High Mod y 4 Carbon. Todas montan grupos electrónicos y ruedas de carbono, aunque los modelos Carbon no incluyen manillar integrado de serie. La Super Six Evo más económica cuesta 4.499 euros. En la gama High Mode encontramos una versión SL con el manillar ligero y ruedas Reserve de perfil intermedio por 7.999 euros. El modelo no SL, la Super Six Evo 1, monta ruedas de perfil alto y manillar más aero por 8.499 euros. Las joyas de la corona son la Super Six Evo Lab 71 SL por 12.799 euros con SRAM Red y la Super Six Evo Lab 71 por 11.999 euros con Shimano Durace. En nuestro montaje, la Evo 1, el peso ha resultado muy acertado, lo que nos hace pensar que el resto de cifras oficiales son realistas. Para quienes quieran montarla a su gusto, hay 3 kits de cuadro Lab 71 por 6.999 euros. También se puede comprar el manillar System Bar por 699 euros y el System Bar SL por 599 euros. Y ahora toca hablar de sensaciones rodando. La Super Six Evo encarna muy bien lo que se le puede pedir a una bicicleta de carreras total. Lo primero que percibes es que, aunque la posición está claramente orientada al rendimiento, no es una geometría extrema. Se abre la puerta a un abanico de usuarios más amplio, algo clave en este tipo de bicicletas que deben funcionar en competición, pero también venderse al público general. A nivel de rigidez, todo está en su sitio. La parte delantera es precisa y directa, sin llegar a ser nerviosa. El manillar System Bar contribuye a esa precisión y es claramente más rígido que cómodo. El System Bar SL no pudimos probarlo a ir montado en una talla mayor. En la zona de pedalier no hay reproches, la bici responde a cada golpe de pedal e invita a pedalear de pie con decisión, con una agilidad que se aleja de las sensaciones de las bicis puramente aero. Rodando en manillar es ideal para aprovechar la posición agarrados a la parte alta de las manetas, con un apoyo amplio para los brazos que permite mantener esa postura, normalmente la más eficiente, durante mucho tiempo. En cuanto a comodidad, sin ser una bici especialmente seca, tampoco es su punto fuerte. Aquí se obtienen más beneficios jugando con las cubiertas más anchas y presiones adecuadas que confiando en la capacidad de cuadro para filtrar vibraciones. En bajadas, la Super Six Evo ofrece un buen equilibrio entre estabilidad y facilidad de movimientos. Es una bici que transmite equilibrio y que hemos disfrutado especialmente en bajadas reviradas, más que en las muy rápidas y abiertas. Un componente que nos ha sorprendido muy positivamente en todos los aspectos son las ruedas Reserve. Aportan claramente a la sensación de que la bici corre más y mantiene mejor la velocidad cuanto más rápido rodamos. Aceleran bien pese a su perfil y su llanta ancha permite aprovechar mejor las cubiertas de mayor balón. Nos han parecido unas ruedas que no tienen nada que envidiar a opciones de marcas más reconocidas en este apartado. ¿Dónde rinde mejor la Super Six Evo? ¿En llano, subiendo o bajando? La respuesta es sencilla, lo hace todo muy bien. Quizás no sea la mejor en un apartado concreto de forma aislada,
pero sí una de las más completas cuando se valora el rendimiento global. Sin ser aero, rueda sorprendentemente fácil. Sin ser escaladora pura, transmite reactividad y agilidad en las subidas. Y sin ser una bajadora radical, ofrece confianza para apurar en todo tipo de curvas. Incluso su estética refleja ese carácter polivalente. Tiene rasgos aero, pero también transmite finura y equilibrio. Esta nueva Super Six Evo es una bici ideal si buscas un modelo de competición o alto rendimiento que funcione bien en todos los terrenos, con una estética con personalidad, sin extremismos y con un nivel de detalle muy alto. Aunque ha sido creada pensando en el World Tour, su polivalencia la convierte en una opción especialmente interesante para aficionados que se mueven por terrenos muy variados, desde zonas rápidas hasta puertos exigentes. Viendo cómo rueda en llano y cómo sube, resulta cada vez más difícil justificar una división tan clara entre bicis aero y escaladoras desde el punto de vista del aficionado a día de hoy.